Pues vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver el tema del divorcio. Es un tema justamente que también, pues sí, que nos deja una enseñanza aquí Jesús, claro, y que también pues, se menciona en el Antiguo Testamento, pero vamos a justamente a desglosar un poco más qué se refiere o qué es lo que nos explica y qué nos enseña Jesús acerca del divorcio. Y antes de empezar, pues voy a hacer una oración. Señor, muchas gracias por darnos la oportunidad de tener una Biblia en nuestras manos a través de libros físicos o también de dispositivos que ya nos permite, pues nos permite tener acceso fácilmente a tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella hay vida, en ella hay enseñanza y nos guías para que tengamos una vida abundante aquí en la tierra y para que también confiemos y tengamos fe en todas las promesas que tú haces, no solamente para esta vida, sino para la vida eterna. Señor, te pido por el día de hoy, por este estudio, que pues pueda ser de edificación para nuestra vida, que tengamos enseñanza a través de estos pasajes y que pues tú seas el que guíe esta plática. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a empezar entonces con este tema que es el divorcio. Vamos a ir al capítulo 19 del libro de Mateo. Vamos específicamente al versículo 1 y de ahí hasta el 12. Y lo voy a leer para que lo tengamos aquí presente. Jesús enseña sobre el divorcio. Permítanme. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bueno, es pregunta de hecho. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces vamos a ver una palabra que de hecho vemos en este pasaje que es repudiar. Lo podemos tomar justamente como el del significado donde viene, que también es divorcio. Es importante como identificarlo para que pues tengamos claro de qué estamos hablando al momento del hablar de repudiar. Actualmente vemos que en nuestros días pues el divorcio es algo y que pues es muy común, que se promueve, de hecho es como más accesible, es mucho más sencillo, entre comillas lo digo más sencillo, porque pues hay trámites que han tratado de hacerlo como más sencillo de forma civil, digámoslo, y pues vemos que es algo que ya se ha normalizado en nuestra época. Es más, de hecho, creo que en la actualidad ya el divorcio es algo que pasa a segundo término porque ya ni siquiera se quieren casar, ya no hay matrimonios. Y entonces dicen, no, pues yo mejor no me caso para no tener que divorciarme. Ya hay esa condición, ya existe esa situación en donde aunque no haya un papel físico o civilmente, de todos modos esa unión existe y pues esa separación también existe, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar específicamente del matrimonio.
Y vemos que pues sí existe ya un nivel alarmante de divorcios, y esto no solamente afecta a la pareja, al hombre y a la mujer que están en esta relación de matrimonio, sino que también afecta a los múltiples niños que son parte de ese matrimonio, de esa familia, que son producto de esos matrimonios, y pues como tal, pues también repercute en la vida de cada uno de esos niños. Sin embargo, el estándar de Dios no ha cambiado, no ha modificado, la palabra de Dios no ha modificado permitiendo el divorcio, sino es algo que se ha establecido desde el Génesis. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a ver Génesis capítulo 2, versículo 24. Dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí vemos que esta palabra, este versículo habla de algo profundo, de algo fuerte, en donde dice que ya no son un hombre y una mujer individuos independientes, sino que los dos se vuelven una sola carne. Vemos que desde la caída de Adán y Eva se rompió esta relación perfecta que había entre ellos, y que también tenían con Dios. Él era como tal la cabeza y amaba a su mujer como a sí mismo, mientras que ella se sometía gustosa a su dirección y liderazgo, pero con esta caída nunca más sería así. Si vemos en el libro de Génesis, vemos cómo es formado Adán y después Eva a través de una costilla de Adán, que son formados de un mismo, digamos, un organismo. Pero ahí vemos como esta unión desde el principio, pero vemos que se separa a través de esta desobediencia, de esta caída de Adán y Eva al desobedecer a Dios, al no confiar en Él, al no seguirlo, lo que les había dicho, ¿no? De que no comieran el fruto de un árbol que estaba prohibido. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 16, Génesis 3, 16, que es como las consecuencias que vemos de la desobediencia tanto de Adán como de Eva. Génesis 3:16, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Tanto Adán y Eva tuvieron consecuencias. Vemos aquí las consecuencias que van hacia Eva, y la consecuencia también provocada por la desobediencia de Adán es que la tierra iba a ser complicada para que se ganara su sustento, ¿no? Tendría que trabajar con su esfuerzo, cuando en el jardín en el que vivían, pues ellos podían comer tranquilamente de lo que ellos quisieran. Solamente tenían que estirar básicamente la mano para agarrar alimento. Por causa de esta desobediencia, pues vemos ya esta ruptura, primeramente de los hombres con Dios, pero también entre las relaciones entre hombres y mujeres. Vamos a tomar en cuenta que, de todos modos, aunque haya habido esta separación o esta ruptura y esta distorsión en las relaciones entre hombre y mujer, pues Dios sencillamente odia el divorcio. No es algo que Él permita, no es algo que Él promueva, no es algo que Él enseñe. Y vamos a ver lo que nos dice Malaquías capítulo 2, versículo 16. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Recordemos esta palabra del repudio, que es también divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Entonces vemos aquí cómo dice claramente que Dios aborrece el repudio, ¿no? Aborrece el divorcio. Y vemos también que Dios nos muestra cómo debe ser una relación de fidelidad. Justamente vemos varios ejemplos en la Biblia, y vemos el ejemplo de la fidelidad ilimitada que nos la da Dios, y que también nos la muestra en la historia de Oseas, quien amó a su mujer a pesar de su perversión y bajeza. Vamos a leer Oseas capítulo 14, versículo 1
y 4. Y ahorita les platico un poquito de Oseas. Oseas 14, versículo 1 y 4. Después de Daniel. Sí, exacto. Son los de los profetas menores. Dice, vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Y el versículo 4, yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Ahora, esto que está aquí expresado en estos pasajes, en estos versículos, está hablando de la relación que tiene Dios con su pueblo elegido. Dios eligió a Israel para que fuera su pueblo elegido. Él es fiel y constantemente vemos como Israel, tanto Israel como Judá, vemos una constante rebeldía, vemos una constante infidelidad, donde no siguen lo que Dios estaba encaminándolos. Y aún así Dios los toma a este pueblo para siempre mantenerse por la fidelidad que Dios tiene hacia este pueblo. Siempre los restauraba, los hacía volver a Él. Y vemos la relación que viene con Oseas, ya que Oseas es justamente mandado por Dios para que tome una mujer que pues básicamente era una mujer que fornicaba, una mujer que estaba pues con una vida pues de infidelidad, y justamente Oseas la toma, Dios le dice que toma a esta mujer y que él sea fiel, ¿no? con ella. Miren, vamos a ver Oseas 3, capítulo 3, versículo 1, nada más para ejemplificarla. Me dijo otra vez, Espéranos que lo busquemos. Oseas capítulo 3, versículo 1. Okay. Que dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas, ¿no? Vemos cómo, o sea, este libro es un poco interesante, pero básicamente lo que está describiendo es la relación que tiene Dios con su pueblo, que Dios es fiel con su pueblo, y bueno, lo amplifica con la historia de Oseas, que él también tenía una mujer que era, pues sí, que era infiel, que era adúltera. Entonces, esa es como tal la enseñanza de este pasaje de Oseas. Pero bueno, vamos a seguir con el estudio. Si vemos que la Biblia nos dice que como cristianos debemos negarnos a uno mismo y darnos a otros, inclusive a los enemigos, ¿por qué tendría que ser diferente en el matrimonio? Y esto es importante porque pues Dios justamente dice, ama a tu enemigo, no solamente a las personas cercanas, no solamente a las personas que te aman, sino ama a tu enemigo. Y esta misma enseñanza pues tiene que aplicarse también a la relación del matrimonio. No solamente es voy a amarlo cuando esté de buenas o cuando me trate bien o cuando cumpla todas mis expectativas. No. Si Dios nos pone el estándar de amar a nuestros propios enemigos, ¿cómo no amar también a nuestra esposa, a nuestro esposo, ¿no? En el caso de las mujeres, a su esposo, el esposo. Buenas noches. Entonces vamos ya analizando los pasajes específicamente de esta enseñanza que nos da Jesús en el libro de Mateo, capítulo 19, vamos a ver el versículo 1 y 2, y ahora sí les voy a pedir que me ayuden a leer. Mateo 19, versículo 1 y 2. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras... Perdón, estoy tapando el micrófono, ahí está. ¿Así? Ajá. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí.
vemos en el libro de Mateo cómo van narrándonos los acontecimientos, cómo van pasando como por orden, y justamente vemos que aquí Jesús estaba terminando y que sale de Galilea y se va a Judea como él lo había anunciado desde antes. Vamos al capítulo 16, versículo 21 de Mateo. Capítulo 16, versículo 21. Sí. ¿Lo puedes leer, Ramón? Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces vemos aquí cómo Jesús ya había anunciado que era necesario que él volviera a Judea y pues se va justamente de esta tierra y vemos grandes multitudes que le seguían a Perea, que era un lugar más allá del Jordán, pero que estaba cerca de Jerusalén. Y vamos a ver qué es lo qué sucede después, que es como la confrontación que vemos por parte de los fariseos, que vamos en el versículo 3. ¿Puedes pasar? ¿Puedes leer, Cari, por favor? 19:3. Sí, pasa que está muy bien. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Ok, esta pregunta pues podría cualquiera hacerla, ¿no? Se podría pensar oye, a ver, ¿de qué Jesús? Explícanos, ¿de qué trata el divorcio? ¿Por qué? ¿En qué casos sí, qué casos no? ¿O qué es lo que dice Dios acerca del divorcio? Sin embargo, lo que estaban haciendo los fariseos en verdad tenía un propósito y era tentarle. Estaban haciéndole esta pregunta con un plan. Querían ver qué es lo que decía, principalmente que estuviera en contra de las cosas que el pueblo judío establecía, ¿no? Vemos a estos fariseos que de hecho ya conocían lo que Jesús decía acerca del divorcio y sabían perfectamente, sabían de acuerdo a lo que le estaba lo que habían escuchado de Jesús, sabían que no concordaba con lo que ellos pensaban. Entonces, por eso ellos tienen la intención de preguntarle para sacarle más información y poder agarrarse de ahí, ¿no? Ellos no concordaba porque ellos promovían el divorcio por cualquier cosa insignificante. De hecho, en la pregunta ahí dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Esa es como la pregunta clave. Esta pregunta ellos ya tenían la respuesta, ellos sabían o ellos tenían esta concepción o esta noción de que el divorcio podría ser por cualquier causa, ¿no? Jesús estaba ahí en esta tierra en donde también era la tierra de Herodes, quien había matado a Juan el Bautista. Herodes había matado a Juan el Bautista justamente porque lo había exhortado, le había condenado lo que estaba haciendo Herodes por reprimir por esta situación inmoral que tenían, ya que Herodes estaba con la mujer de su hermano. Lo vamos a ver en Mateo 14, versículo 3 y 4. ¿Lo puedes decir, por favor? Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Exactamente. De hecho, se me pasó el versículo donde ya había hablado Jesús sobre el divorcio y vamos a leerlo, Mateo 5:32. ¿Lo puedes leer, por favor, Armando? Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Ok, Jesús ya había mencionado esto mucho antes, y entonces si ya habían escuchado esto, los fariseos lo único que estaban buscando era preguntarle específicamente por esta situación, ¿no? ¿Pueden por cualquier causa divorciarse? Era el cuestionamiento que ellos estaban haciéndole para poder seguramente querer de ahí sacar algo y que pudiera contradecirse o que pudiera o que pudieran agarrar ellos cualquier pretexto para hacerle lo mismo que le hicieron a Juan, ¿no? Que era matarlo.
Quizá era lo que estaban buscando. Y vemos la respuesta por parte de Jesús en el versículo 4 al 6. ¿Está en el micrófono? Ya, gracias. ¿Qué? Perfecto. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. La respuesta es directa, ¿no? Jesús específicamente cita lo que Dios dijo mucho antes que la ley judaica se promulgara, que esto, como les platicaba antes del estudio, pues se le fue dada a Moisés, ya mucho después cuando estaba él en el desierto, pero esto lo vemos desde el Génesis capítulo 1, versículo 27. ¿Lo puedes leer, Miriam, por favor? Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces Dios había hablado de una unión indestructible, de consagración total de uno al otro, y no había cambiado no había cambiado esto. Dios une a la pareja por lo que es un acto divino de consagración y solo Él lo podría desunir. Aún el adulterio no podría romper ese pacto porque el hombre no puede romper los pactos que Dios celebra. Vamos a ver el versículo 6. ¿Lo puedes leer? 19:6. Sí, 19:6, ahí mismo. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, ¿cuál es la enseñanza o lo que estamos enfatizando? Es que Dios creó al hombre y a la mujer para que fueran uno, ¿no? Para que los juntó. El hombre no puede destruir lo que Dios junta y no había excusa, ¿no? No había una excusa como tal para la separación. Y yo sé que esto en la actualidad pues es algo súper de que esto está mal, ¿no? Está mal. Pero la realidad es que pues todo empieza también desde el principio, ¿no? De cómo se forma una relación en donde si los dos se tienen intereses completamente egoístas, pues va a haber una confrontación. Si aún siendo cristiano puede haber problemas o alguna situación, cuando no está Cristo como mediador, pues simplemente esto se vuelve un caos y una pelea constante, una situación que no se puede arreglar. Yo sé que esto es lo que actualmente vemos, ¿no? Ya cualquier motivo, es que ya no me siento enamorado, ya no siento lo mismo de antes, ya no me la paso tanto tiempo, o la monotonía, o muchas otras cosas que actualmente se pueden ocupar como argumento, pues no son excusas para el divorcio. De hecho, vamos a ver esta parte del argumento que ocupaban los fariseos, ¿no? Para preguntarle, oye, pero pues, ¿qué piensas del divorcio? ¿Por qué Moisés nos dice una cosa? Y vamos justamente a Mateo 19, versículo 7. ¿Quién tiene el...? Ahí está. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Gracias. Vamos a ver aquí una cosa importante. Los fariseos estaban tratando de encontrar algo contra Jesús, porque ese era su propósito, y argumentan lo que Moisés escribió en Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. Deuteronomio capítulo 24, versículos 1 al 4. ¿Lo puedes leer bien, por favor? Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio.
y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregare en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Okay. Voy a tratar de ser lo más claro posible con este pasaje y con este punto que están mencionando, porque podría pensarse que entonces sí es permitido, Dios permite el divorcio. Una cosa es que se dé esta situación de una situación de divorcio, y otra cosa es que Dios lo promueva, lo incite, lo esté como promoviendo para hacer, ¿no? Como que tienes que divorciarte. De hecho, específicamente leímos del 24, el 1 al 4 de Deuteronomio, porque hay algo que tenemos que tomar en cuenta de acuerdo a estos pasajes. Una, el adulterio. Aquí está mencionando que si hubiera alguna cosa indecente, que le podría dar carta de divorcio, pero aquí había una situación importante. El adulterio o la fornicación era condenada por el pueblo judío, era condenada basada en la ley que había dado Moisés también que había dado Dios a través de Moisés, y por lo tanto pues no tendría que haber existido esta condición de encontrar esa situación de indecencia, ya que se hubiera sido condenada la persona que hubiera cometido este acto de adulterio, ¿no? Entonces, por lo tanto, la enseñanza como tal o el punto importante de lo que está mencionando aquí es que si hay un divorcio y después de ese divorcio la persona con la que se casa, la persona que se divorcia y se quiere volver a recasar, están cometiendo adulterio. Básicamente es como el punto por el cual está diciendo no hagan eso, no hagan ese tipo de prácticas, o no hagan no solamente se divorcien y quieran volverse a casar, ¿no? De hecho, como tal, vemos que lo menciona la parte de la indecencia del adulterio y la reconsideración de casarse, que son estos dos puntos que hablan estos pasajes, ¿no? Pero ese pasaje no está hablando específicamente de que te divorcies por cualquier causa, ¿no? Como lo que le estaban preguntando los fariseos a Jesús. Pero esto ellos lo usaban constantemente para justificar su divorcio. Por ejemplo, es que un día no me puso la cena, ya me quiero divorciar, ¿no? Entonces, estoy poniendo un ejemplo un poco absurdo, pero aquí el punto es que estaban ocupando este pasaje de Deuteronomio para tomar cualquier causa que estuviera cualquier causa que no estuviera como acuerdo entre el hombre y la mujer, para promover el divorcio. Y en ninguna manera o en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona el divorcio como aceptado por Dios. Dios no es algo que promueva, Dios no es algo que creó al hombre y a la mujer para que se divorcien o para que se casen y se divorcien. No, es algo que Dios, como lo vimos en Génesis, en el pasaje de Génesis, o lo que estamos viendo en Mateo 19, que se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es el punto principal de la enseñanza. Entonces vamos a ver Mateo 19, versículo 8 y 9, que es la afirmación de Jesús ante esta pregunta que le están haciendo los fariseos, y veamos qué es lo que responde. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor? Sí. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Exactamente. Entonces aquí sí vemos está mencionando Jesús que fue por la dureza de su corazón que Dios permitió el repudio. En este caso hablábamos desde un principio que es el divorcio, ¿no?
Pero Jesús también está respondiendo en el versículo 9, que el que repudia o se divorcia de su mujer, exceptuando la parte de la fornicación, o sea, ahí sí sería como, digamos, permitido. Y entonces si se divorcia por cualquier causa que no sea por esa y se casa con otra mujer, este hombre está adulterando. Y también la mujer, si se casa con otro hombre, también está adulterando. Entonces es algo que aquí vemos que es lo que está respondiendo Jesús. Jesús declaró que ese pasaje implica el permiso de Dios, pero nunca lo especifica como una enseñanza o como un mandamiento, sino es algo que se permite por esa condición que acabamos de mencionar, por causa de fornicación, pero no es promover el divorcio. Dios no promueve el divorcio, Dios nunca, de hecho lo vemos en su relación que Él tiene con su pueblo elegido, Dios nunca se divorcia del adulterio que vivía Israel, que vamos a ver en dos pasajes específicos para entender un poquito más acerca de esto. Vamos, Isaías capítulo 50, versículo 1. ¿Quién tiene? Ahí está. Así dijo Jehová, ¿qué es de la carta de repudio de vuestra madre, con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores, a quienes yo os he vendido? He aquí, por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. Y también vamos a ver de una vez Jeremías 3, 6 al 8. Jeremías capítulo 3, versículos 6 al 8. Me dijo Jehová en días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y ahí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, ¿se volverá a mí? Pero no se volvió, y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue a ella y fornicó. Entonces vamos a ver aquí estos dos pasajes que acabamos de leer, donde hablan sobre Israel y sobre Judá, que son como tal una nación en ese momento que están narrando, pero pues es un pueblo, una nación, y que Dios pues es el esposo, y podemos decir que Israel y Judá son como esposas, ¿no? Pero vemos cómo la fidelidad de Dios se muestra, aunque hubiera esta constante infidelidad y hasta hubiera motivos para la cual Dios quisiera separarse de este pueblo que Él mismo eligió. Y vamos a verlo en Zacarías capítulo 8, versículo 13 al 15. Zacarías capítulo 8, versículo 13 al 15. ¿Te paso el micrófono? Sí. ¿Lo puedes leer, por favor? Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Dios muestra constantemente la fidelidad ante este nación y pueblo, ¿no? De Israel, de Judá. Dios no se arrepiente en el sentido de que sea como nosotros como seres humanos, donde dice, pues hoy estoy de humor y mañana ya no quiero, ¿no? Él es constante, pero vemos que Él quiere justamente restaurar una relación, y constantemente vemos esta infidelidad por parte
cuando leemos el Antiguo Testamento vemos constantemente la infidelidad que había de estos pueblos, de estas naciones, hacia su Dios. Y Dios aún así estaba presente y constante, queriendo establecer su relación y querer volver a reconciliarse, ¿no? Es por eso que también vemos esa historia de Oseas, que les invito a que ustedes la lean y que la vean con ese enfoque, que lo que le está sucediendo a Oseas es la misma relación que tiene Dios con su pueblo elegido, ¿no? Eso es lo que nos muestran estos pasajes. Entonces, vemos que cuando Dios muestra esta parte de aquí lo que vimos en Isaías 50 y Jeremías 6, de darles carta de repudio, pues fue simplemente para volverla a tomar a su irrevocable adoración, ¿no? O sea, busca una reconciliación, no solamente una cuestión de querer separarse. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la dureza de corazón implica que repetidamente haya infidelidad en el matrimonio, que hace imposible que esa relación pues prospere, y solo en esos casos Dios indirectamente permite el divorcio. Pero ese no era el plan original de Dios, como lo vemos en el versículo 8. Lo puedes leer, Armando, de Mateo 19, versículo 8. Sí. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y acaba, ¿no?, en este énfasis de al principio no fue así, ¿no? Sí lo permitió por su dureza, porque pues no están viendo lo que Dios hace, no están viendo la fidelidad de Dios, cómo es con nosotros como seres humanos, y que nosotros tan infieles, pero justamente él está diciendo, así no fue diseñado el plan, ¿no? Esto se implica para el hombre como para la mujer. Solamente si tu pareja te deja y se casa con otro, tú estás libre de casarte sin cometer adulterio. Vamos a 1 Corintios capítulo 7, versículo 15. 1 Corintios capítulo 7. Versículo 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Exactamente. Aquí está hablando específicamente si una persona está fornicando, se va y deja, pues entonces no está cumpliendo, o sea, no está viviendo una vida en la que Dios nos muestra, ¿no? Viendo esta relación de unión en donde no hay poder humano que lo tenga que separar, ¿no? Pero si hay una persona que dice, yo me voy y persiste y dice, no quiero, la persona está libre en este caso de no seguir en esa relación, ¿no? Sí no es una excusa, no es una excusa para fomentar el divorcio, ni tampoco una excusa para decir, bueno, pues que se vaya y ya no hago nada, ¿no? Sino es una condición solamente, ¿no? Lo mejor y de hecho lo que nos muestra aquí Jesús es de que esto no fue así, ¿no? No está diseñado originalmente así, pero por la dureza del corazón, ya sea de alguna de las partes o de las dos, pues estas cosas llegan a suceder, ¿no? Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículo 12 al 14. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Y es algo que, pues sí, va en contra de todo lo que promueve nuestra sociedad actual, ¿no? De donde tienes problemas, pues divórciate,
¿para qué batallas? ¿Para qué estás ahí? ¿No? La realidad es que como creyente, como seguidor de Jesús, pues nosotros primeramente debemos de seguir como sus enseñanzas, ¿no? Sus enseñanzas, seguir sus principios, como lo vimos en el pasaje al principio de este estudio. Si Dios nos dice que amemos a nuestros enemigos, ¿cómo no amar a la persona que está al lado de nosotros, que va a estar ahí por el resto de tu vida, ¿no? Ese es el principio, ¿no? Ese es el propósito. Tú como cristiano no puedes simplemente decir, yo ya quiero deshacerme, yo ya no juego, o ya no le entro a esto, ¿no? Dios no se rinde contigo, Dios no se rinde con cada uno de nosotros y está siempre permaneciendo fiel a nosotros. Y es lo que debemos de seguir, sus pasos, ¿no? La misma fidelidad que Dios nos muestra, mostrarla nosotros también. Es algo tal vez complejo de escuchar, pero todo esto pues es por la gracia de Dios. Dios bendice grandemente tu tenacidad en salvar tu matrimonio con una vida santa y digna del Señor, a pesar de la conducta de tu pareja. Y quién sabe si con tu testimonio pues también ganes un alma y también tu matrimonio, ¿no? Vamos a ver la conclusión de este pasaje. En Mateo 19, versículos 10 al 12. Pues, Sí. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que así mismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Exacto. Los apóstoles pues ya estaban acostumbrados a esta moda que existía, de la moda de la época, y entendían que por la distorsionada ley de Moisés, que para ellos hasta era purificante y propio divorciarse, a tener que sacar pues adelante la relación por toda la vida con todos sus problemas y matrimonios, pues ellos tienen esta respuesta de lo que nos menciona en el versículo 10. ¿Lo puedes repetir, por favor, Cari? Mateo 19:10. 19:10. Sí. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Exacto. Siendo los discípulos de Jesús mismo, ¿no? Ellos estaban diciendo, no, pues si así va a ser, si no me voy a poder divorciar cuando me enoje una vez, o cuando me vea feo, o cuando a mí se me dé la gana, pues mejor no me caso, ¿no? Ese era pues lo que existía en esa época. Y pues de hecho ahorita también existe, ¿no? O sea, ya es, si te casas, pues el divorcio es abierto, ¿no? No importa, ahora sí que ya es permitido, no se ve mal, hasta se celebra en muchas ocasiones, ¿no? En el caso de mi generación, esa es mi percepción, tal vez está un poco sesgada o equivocada, pues yo veo que ya mejor prefieren no el matrimonio, ¿no? Dices, ¿para qué me caso si me voy a acabar divorciándome? Mejor están como estos discípulos, ¿no? ¿Para qué me caso? Para evitarme el problema, ¿no? Y la fatiga o todo. Bueno, esa es mi percepción, pero pues tal vez esté equivocado, pero lo que sí vemos es que sí, el divorcio es algo ya que se celebra, que algo que se dice, no, pues está muy bien, qué bueno que te liberaste de esa bruja o de ese patán hay muchas cosas que no es necesario que las diga, solamente es voltear a nuestro alrededor en nuestra sociedad. La relación matrimonial tiene un compromiso de toda la vida y esto lo hace pues una cosa difícil para llevar a cabo. Es mucho más fácil salirse por la primera oportunidad que esté disponible, que es el divorcio, ¿no? Convendría, como dicen estos discípulos, pues mejor uno no se casa, ¿no? ¿Para qué te metes en problemas?
Pero pues esto no es como el propósito, ¿no? Solo Cristo, y con una entrega profunda a Él, se puede pensar en una relación que no solo aguanta, sino que profundiza con los años, y se podría decir que es literalmente un cielo en la tierra. Aparte de que, pues yo no estoy casado, pero es una oportunidad también para aplicar todos los principios que están aquí en la Biblia, de amar, de perdonar, de estar dispuesto, de servir, de este tipo no es este tipo, de estos principios que está promoviendo Jesús, que está promoviendo Dios a través de su palabra. Pero también vemos la otra parte, ¿no? El lado del quedarse soltero presenta también otros problemas, tanto temas de tentaciones, frustración y también sentimientos de soledad. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 11. ¿Quién tiene el micrófono? En Mateo 19:11. ¿Puedes leerlo, por favor? Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Exactamente. Dios, aquí el punto es, Dios es el que permite, el que te va mostrando esas situaciones, ¿no? Ya sea el quedarte soltero o también vivir un matrimonio bajo sus principios. Y bueno, aquí ante las tentaciones, ante las complicaciones que pueda haber dentro de la soltería, nos dice justamente Pablo, ¿no? En 1 Corintios capítulo 7, 8 y 9, que es mejor estar casado que quemarse. ¿Lo podrías leer de todos modos, Armando, por favor? 1 Corintios. Sí, 1 Corintios capítulo 7, versículo 8 y 9. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Estarse quemando. Sí, es algo. La tentación está ahí presente. Pablo pues justamente estaba diciendo pues que si no tienen este don de abstinencia, de que no tengan que batallar con sus mismos pues sus mismos instintos, con lo que Dios nos ha dado también de impulsos, pues es mejor casarse que andarse quemando, ¿no? Pero también hay razones equivocadas para mantenernos o para mantenerse uno soltero, y esto se resume en una sola, que es el egoísmo. Las razones correctas deben de ser otras, no simplemente la comodidad, el que no más yo quiero estar con mis propios asuntos, yo no me quiero esforzar, no quiero hacer nada, no quiero que básicamente es yo y yo, ¿no? O sea, yo estoy solo porque estoy mejor así y quiero estar solo, pero no. El punto aquí, y aquí no lo menciona en el versículo 12, ¿no? Las razones las menciona Jesús. Y voy a mencionarlas, pero para después también leer este versículo 12. El primer impedimento son impedimentos físicos naturales. El segundo impedimento es un impedimento físico, pero impuesto. Y el tercer impedimento es por causa del reino de Dios. Y esto es solo a aquellos a quienes es dado. Y ahora sí lo podemos leer el versículo 12, por favor, de Mateo 19. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Sí, espero que se haya escuchado. Sí. Gracias, Ken. Es que creo que lo tapaste. ¿Lo puedes volver a leer? Okay. Así. Hay Ahí está, ya se escucha. eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto,
que lo reciba. Entonces estábamos mencionando, ¿no? Hay impedimentos en los que, pues sí, que son impedimentos naturales por causa de nacimiento, otros que pues fueron impuestos por pueden ser muchos factores, pero también sucede. Pero también vemos por causa del reino de Dios y solo aquellos a quienes es dado. Porque esta es la voluntad de Dios para un servicio más profundo de Él. Y esto es importante aclararlo. Esto es para ser útil para esta persona y no como un sacrificio que permita que sea un sacrificio para Dios para que así estés mejor con Dios, ¿no? No, o sea, no es como una obligación, ¿no? Es algo que Dios te ha permitido, que puedas tú aprovechar. Hay muchas personas, yo recuerdo ahorita a una misionera que de hecho ella quería casarse, se llama Gladys Olwer, no sé si lo pronuncio bien, y ella menciona en uno de los audios que he escuchado de ella, que pues ella quería casarse, ella estaba anhelando casarse, pero pues Dios no lo permitió, estuvo muy enfocada en su misión yendo a la China, las condiciones en las que estaba pues tal vez no favorecía justamente tener llegar a casarse, porque aparte tuvo hasta 100 niños cuidando, entonces pues tiempo para andar viendo a un novio o a alguien con quien casarse, pues no necesariamente lo tenía, aparte de que estaba en un lugar súper lejano, de alguien que a lo mejor tuviera una relación un poco más cercana, ¿no? Porque pues ella llegó a este lugar no hablando el idioma de ese lugar. Y bueno, no les quiero profundizar, pero así Dios también permite, ¿no? Permite a hombres y a mujeres a permanecer solteros con poder divino para servirlo con mayor tiempo y energía, pero esto no es dado a todos y no se puede poner como una regla indiscriminada, como en algunas otras religiones se promueve, ¿no? Esto es algo que Dios así lo permite, Dios lo da, pero no es algo que se tenga que imponer. Vemos el ejemplo de Pablo, que tenía esta capacidad y este don de continencia, como lo vimos en 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 9. ¿Lo puedes volver a leer, por favor? Miren. 1 Corintios capítulo 7, versículos 7 al 9. Perdón, 1 Corintios, sí, ¿no? sí. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Sí, no, Pablo no está diciendo no se casen, ¿no? Sino él dice, pues a mí me gustaría, porque él así lo vivió, ocupó todo su tiempo predicando la palabra y yéndose de viaje a las diferentes ciudades a las que recorría, predicando el evangelio, y él decía, pues yo preferiría que se quedaran como yo, porque él vio que eso fue lo que permitió moverse libremente, ir a un lado por otro, enfocarse meramente en Dios, ¿no? Pero no es algo que lo está imponiendo, ni es algo que él esté diciendo, no se casen. De hecho, motiva a los que tienen este poder de que se abstengan a que lo usen para la gloria de Dios. Vamos también a leer 1 Corintios capítulo 7, versículos 32 al 34. Ahí mismo, pero en el versículo 32 al 34. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay, asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Hasta el 36. Hasta ahí. ¿Hasta ahí? Por favor, sí. Entonces vemos aquí justamente, ¿no? O sea, si estás soltero, si
la misma condición en la que él estaba viviendo Pablo, pues entonces ocuparlo para Dios, ¿no? Ocuparlo para Dios. Y aunque pueda sonar un poco como de segunda o que no tenga tanto impacto, dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su esposa, a su mujer, ¿no? Pues también esto, ocuparlo para Dios, ¿no? El que puedas amar a tu mujer, a tu esposo, a tu esposa, y que puedas también ser a través de eso un testimonio. Aquí lo que vemos es que cada uno acepte lo que Dios tiene para él y que lo podamos seguir, como nos dice Juan capítulo 21, versículo 22. Juan capítulo 21, versículo 22. ¿Lo puedes leer, Kay? Juan 21, Sí, versículo 22. 22. Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Entonces Jesús dice, sígueme tú, no te compares, no veas con las otras personas que porque él está así o le va así, tal, o si él está casado, está soltero. Tú sigue a Jesús, tú sigue a Cristo y sigue lo que Él tiene de plan para ti. Si es casarte, que como lo vimos, pues es algo que Dios sí quiere, que si te casas que sea para toda la vida, o que estés soltero y que también sea para la gloria de Dios. O sea, cualquiera una de las cosas simplemente es seguir la voluntad de Dios, que es la vida abundante también aquí en la tierra, ¿no? Entonces cerramos con este estudio preguntando, ¿dónde estás tú? Y pues esto es el estudio del día de hoy. Voy a cerrar con una breve oración, porque hablamos específicamente del divorcio, pero yo te quiero hablar justo de la fidelidad de Dios, que Dios tiene un deseo de que tú te reconcilies con Él, un deseo de que tú tengas una relación con Él profunda, en donde sigas su voluntad, independientemente si estás casado o estás soltero, que tú puedas vivir en armonía con lo que Él tiene preparado para ti y en confianza de seguir su camino. Pero para eso es importante primero pues, que reconozcas tus faltas, que reconozcas en este momento que no estás bien con Dios, que las decisiones que has tomado basado en tu intelecto, basado en lo que has aprendido a tu alrededor, en tu contexto, pues te ha llevado pues a errores, ¿no? A errores y a dolor, te ha llevado a cometer, pues sí, muchos errores y que pues muchos de estos son pecados contra Dios. Así que hoy te invito a hacer una oración para que tú te reconcilies con Dios y que veas que Él tiene lo mejor para ti, que Él tiene esta relación, así como el matrimonio que es para toda la vida, pues Él tiene para toda la eternidad, quiere que haya una relación profunda contigo. Así que voy a hacer una oración y si tú quieres hacerlo en donde estés, en el silencio de tu corazón, pues repitas estas palabras ahí donde te encuentres. Señor, yo vengo ante ti reconociendo mis pecados, reconociendo mis errores, mis faltas. Y te quiero pedir perdón porque he seguido pues, mis propios ideas, mis principios y nunca te he vuelto a ver. No he visto pues todo lo que eres, todo lo que me das todos los días, pero hoy quiero venir a ti, arrepintiéndome de esa vida que me tiene alejado de ti, Señor. Yo quiero tener una relación profunda contigo y sentir pues esa paz y esa tranquilidad que tú das, tú prometes en tu palabra. Te pido, Señor, que tú seas el dueño de mi corazón, que seas el Señor de mi vida. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues este es el estudio que tenemos
por el día de hoy de Mateo 19 y vamos a seguir avanzando con los demás versículos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bye.